Mi abuelo ocultó un secreto durante toda su vida, un oficio que solo unos pocos en la familia conocían. No era brujería, no era magia negra, era algo mucho peor. Todo comenzó con un ataúd y terminó con una criatura que nunca debió despertar. Lo que encontraron aquella noche nunca debió salir de la tierra. Por mucho que me insistió mi esposa, me ha convencido de compartirles mi historia, la cual la tenía bien resguardada, no por miedo, sino más bien por toda la familia. Ahora que se ha cumplido más de 2 años del fallecimiento de mi abuelo, creo que es momento de contarles aquel secreto que se guardó por muchos años, pues muy pocos conocieron su verdadero pasado. Esta es una historia de aquellas que vale la pena compartir, pues son tradiciones que con el tiempo se perderán o olvidarán. La profesión oculta que tenía mi abuelo en aquellos tiempos solo la compartían con algunos familiares. Era una tradición que se heredaba principalmente entre la familia de mi abuelo. Por lo tanto, mi abuela no estaba enterado de ello, mucho menos los hijos menores. Solo era el mayor de ellos y algunos primos quienes lo sabían. Y es que tengo entendido que el día de hoy siguen ejerciendo estos tipos de trabajos, pero ya de una forma más clandestina. Pues sucede que desde antes de diversos pueblos y ranchos buscaban a mi abuelo para realizar aquellos trabajos que solo la familia sabía hacer. Y no estoy hablando de magia negra o brujería. Él se encargaba de limpiar los huesos de los cadáveres de las tumbas. Año tras año era un encargado que le hacía. Algún familiar quería trasladar los huesos de su difunto a otro lugar, o por el hecho de darle algún cuidado, y en ocasiones lo hacían solo para saber si el cuerpo aún estaba allí. Yo siempre consideré que mi abuelo tenía nervios de acero, pues mi tío y mis primos de la familia nos contaban que nunca lo vieron con miedo cuando hacía esos trabajos. No les podré decir el nombre del lugar o el poblado donde todo ocurrió. Lo único que podré mencionar sobre el lugar es que hasta hace 5 años aquel poblado ya fue considerado un pueblo fantasma, donde ya nadie vivía allí. Pero en los tiempos en los que llegábamos a visitarlos con toda la familia, la población aún llegó a superar ni los 1000 habitantes. Yo tenía, si acaso, apenas 10 años cuando me enteré sobre lo que le pedían a mi abuelo. Y desafortunadamente, aquel secreto que tenía tanto tiempo resguardado, algo lo estaba provocando. Pero mi historia no comienza realmente conmigo, sino más bien con mi abuelo, que muchos años atrás, antes de que yo naciera, fue buscado por un hombre de mediana edad, que le pidió que lo ayudara a sacar un cadáver de su hijo de una tumba de tierra, pues lo habían enterrado en el cerro en un ataúd de madera y querían darle santa sepultura en un cementerio. Y para ello le pidió que limpiara los huesos y los llevara a sepultar a su nuevo hogar. Mi abuelo, que ya tenía en esos momentos algunos años de experiencia, le confirmó el trabajo y le pidió la ubicación exacta del cadáver. El hombre solo le comentó que se encontraba en la parte más alta del cerro, justo a un lado de un cedro.
El cementerio más cercano al poblado se encontraba a un par de kilómetros del pueblo. Sin embargo, el cuerpo estaba enterrado más lejos de allí. Sería un camino largo y un trabajo complicado. Mi abuelo le comentó a mi tío que lo acompañara, pues había trabajo que hacer y era mucho para una sola persona. De ese modo, compartieron herramientas y partieron lo más temprano que podían de la casa. Llevaban una carreta con el mejor caballo que tenían en ese entonces. Y así pudieron llegar cuando apenas la luz estaba asomando entre los cerros. Y al llegar al lugar donde se había indicado, el punto donde el muerto estaba sepultado era muy notorio. Se podía apreciar el montículo de tierra sobresaliente de todo lo demás. Mi tío le mencionó a mi abuelo que pudo sentir un escalofrío terrible apenas pisaba el lugar. Mi abuelo siempre lo ignoraba con esos comentarios. Le entregó una pala y justo antes de comenzar a cavar, mi abuelo rezaba un poco y pedía perdón por profanar el descanso de quien llegarían a molestar. Pero mi abuelo se dio cuenta de algo en particular. Se habían olvidado de preguntar el motivo de la muerte del hijo de aquel hombre. Esto no era importante, pero por primera vez mi abuelo sintió inquieto al desenterrar un cuerpo. Entre los dos cavaron varias horas y al mediodía se encontraron con un ataúd de madera. Se trataba de un ataúd sencillo, el cual ya tenía la madera ya podrida por estar bajo la tierra. Les costó bastante trabajo sacarlo de la fosa. Mi tío le comentó a mi abuelo que se le había extraño que el ataúd pesara demasiado. A mi abuelo no le extrañó, pues la explicación que él le daba es que quizás se había filtrado tierra o piedras por alguna parte del ataúd y que con la humedad se hubiera formado lodo. Tuvieron mucho cuidado de no abrir la caja. La montaron sobre la carreta para llevárselo hasta la casa y trabajar con el cuerpo o los huesos lo mejor que se pudiera. De camino a casa mi tío se había quedado dormido. Mi abuelo se encontraba muy cansado cuando algo extraño le llamó la atención. Tuvo la sensación de que alguien más venía sentado en la carreta aparte de ellos dos. Sin moverse tanto, trató de mirar de reojo y logró ver una persona sentada a un lado del ataúd. Pudo distinguir un sombrero viejo y vestimenta de color café. Inmediatamente paró al caballo y se dio media vuelta, pero aquella persona que había visto de reojo había desaparecido. Fue cuando pudo ver que el ataúd se había sacudido. Se quedó en silencio observándolo, pero ella no pasó más. Llegó a la conclusión de que estaba sacudida del ataúd se debió al movimiento de la carreta. Pero aún así, él no estaba del todo tranquilo con esto. Tomó su pistola y disparó un par de veces al aire. Mi tío se despertó asustado. Mi abuelo me comentó que esto lo hacía con tal de espantar a cualquier espectro o demonio que se les hubiera pegado. Anteriormente, nunca le había pasado algo malo. Por ello decía que la funcionaba mi tío. Pero nadie dijo nada, con el fin de no espantarlo. Pero aún así siguió el camino. El ataúd se seguía sacudiendo de una manera irregular. Al llegar a casa, ya casi anochecía. Al ataúd tuvieron que descargarlo con el establo. Mi abuelo lo escondió de tal manera que, si alguno de sus otros hijos o mi abuela entraron, no lo vieran o lo ignoraran. Siempre trabajarían con él a medianoche,
resguardó al caballo en su lugar para dejarlo dormir y se retiraron para cenar. Regresaron un poco después de lo planeado. Siempre lavar los huesos le llevaba un poco más de 2 horas, pero esa ocasión llevaría más, pues al abrir la puerta del establo se encontraron horrorizados con algo que aún hoy en día mi abuelo no sabe qué fue lo que pasó. Allí estaba tirado y sin vida el caballo que habían usado para ir a traer el cuerpo. De su hocico sobresalía la lengua, cubierta de sangre, y en su cuello habían marcas de que había sido estrangulado, además de una fuerte herida en el cuello. Parecía ser igual a un rasguño, pero más profundo. Pero esto no fue lo que más lo desconcertó, sino más bien que el ataúd estaba a medio abrir. Revisaron al caballo para ver si había algo más que pudieran hacer por él, pero todo indicaba que ya tenía horas de que lo habían matado. Buscaron dentro del establo por si todavía estuviera alguien por allí, pero no encontraron nada. Todo el tiempo permaneció cerrado y sin que nadie pudiera acceder o salir de él. Mi abuelo no tenía otra opción, así que decidió que tenían que realizar primero el trabajo que tenían de encargo y después atenderían al animal. Mi tío no estuvo del todo de acuerdo, pero él mismo sabía que no podían ausentarse tanto de la casa y tampoco dejar las cosas para atender al caballo. Levantaron el ataúd para ponerlo sobre la larga mesa que usaban, y este ya se encontraba más ligero que antes. Abrieron con cuidado el ataúd para encontrarse con algo que los dejó aún más atónitos. Dentro del ataúd parecía ser que no solo se encontraba una sola persona. Pareciera que se había toda una colección de esqueletos allí adentro. Uno a uno fueron sacándolos y acomodándolos en grupos, y al finalizar se encontraron 2 cráneos, 3 brazos y 4 piernas, lo que parecían ser costillas o lo poco que quedaban de ellas, pues todas se encontraban fragmentadas y los demás huesos se encontraban destrozados o poco rescatables. Pero lo que más resaltó la atención fue que los cráneos tenían un par de perforaciones en la parte superior, y estos parecían estar arruinados también. Mientras lo limpiaban, mi abuelo siempre tuvo una extraña sensación de que alguien los vigilaba. En varias ocasiones miraba hacia el techo o hacia las esquinas más oscuras del establo. Apenas la luz tenue de las velas que habían puesto al dejar de trabajar. En varias ocasiones su imaginación le hacía ver cosas, pues tuvo la extraña sensación de ver una criatura de poco menos de medio metro que escabullía de un lado a otro. Su miedo estaba respaldado por mi tío, que también en varias ocasiones escuchaba ruidos y giraba la mirada para poder distinguir de dónde provenían. Y había pasado más de 3 horas trabajando. Cuando por fin terminaron, mi abuelo guardó los huesos por separado en varios costales y los almacenó en el ataúd con el fin de entregarlos al cliente. Pero se percataron de lo que habían encontrado. Decidieron dejar al caballo ahí esa noche para ir a descansar y mañana atenderlo. Pero cuando estaban por dormir, no dejaba de pensar en lo que había ocurrido con el caballo y con lo que habían encontrado en aquel ataúd. No sabían de qué manera todos esos huesos habían llegado hasta allí. Fue así, con esa idea en la cabeza, que quedó dormido. Pero pocas horas después, un intenso dolor en la espalda lo despertó. Se quejó por un ardor muy fuerte que comenzó a sentir
Le pidió a mi abuela que lo atendiera, y antes de que ella le contestara, pudo escuchar una risa chillona y burlona. Inmediatamente miró hacia donde había escuchado, y en el marco de la ventana pudo ver a un ser pequeño, el cual tenía un par de garras que lo señalaba. Mi abuela no se había dado cuenta de aquello, pero cuando encendió las velas, aquella cosa ya se había escabullido por fuera del cuarto. Mi abuela soltó un grito al mirar a mi abuelo que provocó todos esos despertones. Mi abuelo tenía una herida muy profunda en la espalda. Esta consistía en 3 rasguños desde el cuello hasta la espalda media. Mi abuelo no quiso decir nada sobre lo que había visto, pues sabía que alteraría a todos los demás. Pero quien mira haber horrorizado esto y sabía de los arañazos era mi tío. La explicación de mi abuelo se dio en ese momento. Fue que solo un intenso dolor lo había despertado y que quizás se había tratado de un corte que ya se había hecho, pero no se atendió. Esto no fue suficiente para calmar a mi abuela, pero a los más pequeños los logró tranquilizar, y habiendo pasado varios minutos que pidió a mi tío que saliera un poco, tomó su escopeta y le pidió que fueran al establo. Le platicó a mi tío lo que había visto por la ventana y que estaba seguro de que aquella criatura le había ocasionado esas heridas. Pero al llegar al establo se dieron cuenta de que las puertas estaban abiertas y el cuerpo del caballo ya no estaba allí. Sin embargo, encontraron un rastro de que algo lo había arrastrado a lo profundo del bosque. Por más que buscaron, no encontraron nada más. Pero esto no era todo. El ataúd se encontraba totalmente destrozado y los costales con los huesos ya no estaban dentro. Sea lo que haya sido, ya no volvió a aparecerse más. Mi abuelo se encontraba preocupado por lo que el cliente le cuestionaría por los huesos. Pero lo más sorprendente es que el cliente jamás volvió a aparecer ni a encontrarse con mi abuelo. Por mi parte, muchos años después, y como se los había mencionado, tenía aproximadamente 10 años cuando me di cuenta de este secreto de mi abuelo. Estaba fisgoneando entre sus cajones. Allí me encontré con lo que parecía ser una gigantesca uña afilada y una protuberancia unida a ella. En otras palabras, parecía que fuera un dedo con una afilada garra. Mi abuelo se sorprendió, pero lejos de regañarme, me preguntó si estaba listo para contarme una historia de terror que me dejaría ya descansar. Me contó todo lo que les acabo de mencionar, además de varios días después de lo que le había ocurrido en el establo. Se encontraron con solo la cabeza del caballo cortada y atorada en la punta de la cabeza una garra que se había encontrado. Tomó de mis manos la garra y me pidió que lo siguiera a la sala de la casa, donde tenía una someta de un caballo pegada a la pared, y esta tenía curiosamente un orificio en la cabeza, donde metió la uña envolvando perfectamente. Aquella someta se trataba del caballo de mi abuelo. Me dijo al final que lo consultó con un amigo que tenía y que él le había comentado que se trataba de un duende, pero no cualquiera. Era uno que coleccionaba huesos. Aún sigue preguntando por qué no volvió a ver al cliente, pero comenzó a sospechar que quien lo había encargado que el trabajo podría tratarse de un alma perdida, quien buscaba su ayuda para que le pudiera dar santa sepultura. Siempre respeté mucho a mi abuelo, era honesto y sencillo. Pocas veces lo miré temeroso de las cosas. No era muy usual verlo sin camisa, pero en sus últimos momentos de vida
Cuando le daban los cuidados paulatinos, lo retiraban la camisa y pude ver claramente los arañazos que me contó en su historia. Hoy en día ya se ha cumplido más de 2 años de su fallecimiento. Aquel poblado en el que crecieron mis tíos y mi madre ya no lo hemos vuelto a visitar, ya fue abandonado enteramente. Sin embargo, aún me pregunto si aquello que se taparon sigue con vida o viviendo cerca de ahí.